En esta presentación hablaremos de amplificación de la onda sísmica en el terreno, procesos de liquefacción dentro del curso de Ingeniería Sismogeotécnica de Estructuras. Amplificación de la onda sísmica. Al pasar la onda sísmica hacia arriba, a través de un depósito de suelos, se producen cambios en las características de movimiento. La magnitud de las aceleraciones, las velocidades, los desplazamientos son amplificados o eventualmente deamplificados por acción del terreno en sí. O sea, el terreno amplifica la onda. Cuando usted tiene una onda que viene por la roca, llega a un suelo, la onda amplifica. En especial, la amplificación es muy significativa y muy importante cuando el suelo es blando. Pero debemos tener en cuenta que en los suelos duros también ocurre amplificación de la onda sísmica. Factores que influyen en la amplificación: características frecuenciales del sismo, o sea, el periodo dominante del sismo. Si los sismos son de campo cercano, amplifican diferente a si son sismos de campo lejano, porque su contenido frecuencial, o sea, sus periodos dominantes son diferentes. También la amplificación es afectada por la frecuencia natural de vibración del suelo, o sea, el periodo del suelo. El suelo duro amplifica diferente a como amplifica el suelo blando, debido a que el suelo tiene diferente periodo característico de vibración. El espesor del suelo sobre la roca, entre mayor espesor o menor espesor o espesor mediano, la amplificación es diferente, y las características del suelo y del perfil, la impedancia, la resonancia y la amortiguación en el suelo. Impedancia, resonancia y amplificación. Período característico del sitio. El período depende de periodo del suelo, periodo característico del suelo, depende del espesor de la capa de suelo y de la rigidez de ese suelo. Dice que el periodo es aproximadamente igual a 4 veces la altura del espesor de suelo dividido por la velocidad de onda de cortante. La velocidad de onda es determinada por la rigidez del suelo. El espesor del suelo, la velocidad de onda de cortante nos determinan la amplificación, las características y la magnitud de la amplificación. Hablemos de la resonancia. La resonancia es uno de los efectos principales que afectan las características y niveles de movimiento del terreno en un sitio. ¿Por qué se determina la resonancia? La resonancia es causada por discontinuidad en las propiedades. Se generan reflexiones múltiples, especialmente en la capa superior del suelo. Las ondas atrapadas resuenan debido a esas reflexiones múltiples de las ondas. Y la interferencia entre la onda y la cimentación también puede causar resonancia.
La resonancia depende del espesor de las capas y de sus propiedades elásticas, o sea, de su rigidez. La resonancia es causada por reflexiones múltiples en la capa de suelo más subsuperficial. Resonancia en el suelo, resonancia también en la estructura. La impedancia. Al cambiar la dirección de la onda por cambio en los materiales, se modifican las características de la onda. O sea, la impedancia está relacionada con el cambio de la dirección de la onda sísmica. La impedancia depende de las interfaces. Donde quiera que haya una interfase, o sea, un cambio de material en el suelo, hay un proceso de impedancia relacionada con el cambio de dirección de la onda. El ángulo de incidencia de la onda influye. La rigidez del suelo y especialmente el cambio de rigidez entre el manto más profundo y el manto siguiente, entre más diferencia haya en los materiales, hay mayor impedancia. La impedancia es muy importante, especialmente en la interfase entre la roca y el suelo, sobre todo cuando el suelo es blando. O sea, la impedancia depende de la velocidad de onda de cortante, de la interfase y de la dirección de la onda. Impedancia en los cambios de material. Ese contraste de impedancia que está definido por la densidad multiplicada por la velocidad de onda de cortante nos determina en buena parte la magnitud de esa impedancia. Y entre más impedancia se puede generar mayor amplificación. El contraste de impedancia, la relación entre densidad por velocidad de los dos mantos, el contraste que hay en la rigidez entre el manto inferior y el manto superior, genera la impedancia, y entre más cambio haya en ese contraste de impedancia, la amplificación tiende a ser mayor. Por ejemplo, damos un caso. La Basílica de la ciudad del Socorro en Santander, en Colombia. Hay un manto de roca calcárea. Sobre ella hay un suelo residual, primer contraste. Y sobre ese suelo residual hay un paleocanal relleno de material de coluvión, materiales blandos. En la zona de las torres de la iglesia, los suelos son de mayor espesor y mucho más blandos, y se encuentran directamente sobre roca. La impedancia, en ese caso, en los suelos de la ciudad del Socorro, es extraordinariamente grande. Y eso hace que sismos de relativa poca intensidad generan efectos importantes en los hundimientos que se están presentando en la torre. O sea, las torres de la iglesia están afectadas por la impedancia entre la roca y el suelo blando de la cimentación. También ocurre impedancia cerca de la superficie del terreno. O sea, tenemos el suelo, tenemos una superficie y tenemos encima una cimentación. En ese sitio en que está la cimentación,
está el suelo, se genera una amplificación de la onda por esa impedancia. Ese contraste de impedancia está determinado por el suelo, por las características del suelo, las características de la topografía del terreno y también la rigidez de la cimentación. O sea, una cimentación más rígida o menos rígida afecta la amplificación. El otro tema es cuando tenemos una construcción con sótanos, el proceso de impedancia en el fondo del sótano es diferente al proceso de impedancia en la superficie del terreno. La amplificación es mayor cuando tenemos la edificación sobre la superficie del terreno que cuando tenemos sótanos. Por eso muchos profesionales recomiendan que todas las construcciones en zonas sísmicas deben tener sótanos para minimizar el efecto de impedancia superficial que amplifica la onda sísmica. Entonces, la amplificación, ¿cómo se analiza? La amplificación se analiza partiendo de un sismo de diseño. A ese sismo de diseño en la roca se le aplica una función de transferencia de acuerdo a las características del perfil de suelo. O sea, colocamos la onda sísmica en la roca, luego colocamos una función de transferencia de acuerdo a las características del suelo. Y en esa forma podemos nosotros analizar la amplificación. Generalmente esto se hace en un programa de métodos numéricos, en un programa de elementos finitos. La amplificación depende también del espesor y las características del manto del suelo, el periodo característico de ese suelo. Hay una profundidad de manto que genera una mayor amplificación relacionada también con la impedancia. O sea, dependiendo del espesor del suelo, la impedancia es diferente, el proceso de impedancia y, por lo tanto, las características de la amplificación son diferentes. Por ejemplo, veamos esta amplificación. Ciudad de México, un sismo de campo intermedio, septiembre de 2017, suelos de rigidez mediana, espesores de 25 metros, 30 metros, máximo 40 metros. Vemos cómo se amplificó la onda de la roca a los suelos, generándose una serie de, digamos, aceleraciones a diferentes periodos de acuerdo al espesor del manto del suelo. O sea, el espesor del manto del suelo define en buena parte las características de la amplificación. Volvamos a Ciudad de México. En la zona conocida como zona de transición en la geología de México. En México hay 3 zonas básicamente geológicamente diferentes desde el punto de vista de la amplificación sísmica. La zona del lago, suelos muy blandos, grandes espesores. La zona de transición, suelos más rígidos, menores espesores. Y la zona de las lomas, la zona de las montañas, en que el suelo duro aparece a poca profundidad.
En esa zona de transición se generaron grandes colapsos de edificaciones debidas a las características del sismo y del sitio. Se afectaron principalmente las construcciones entre 4 y 7 niveles de altura, en una zona donde el suelo no es muy blando, tampoco muy duro, y la roca estaba aproximadamente a 25 metros de profundidad. En la zona de transición se afectan más los edificios de poca altura, pero hay que tener en cuenta el sismo. Las características de ese sismo eran de periodos cortos, porque era un sismo relativamente cercano, un sismo a distancia un poco menos de 50 kilómetros. Periodo del sismo, periodo dominante del sismo, suelo semirrígido, poco espesor, gran amplificación, gran impedancia, y se generaron colapsos de edificaciones, como lo vemos en la fotografía de la derecha. Antes del sismo y el edificio colapsado después del sismo. Otro caso en Ciudad de México, miren el edificio, un edificio de poca altura, en un suelo semirrígido, de poco espesor, colapsado. Veremos este caso. Número de pisos. Los edificios colapsados de 5 pisos, 8 edificios. De 6 pisos, 7 edificios. Ven ustedes de que la altura de las edificaciones depende, la altura de las edificaciones colapsadas dependió principalmente de la altura de las edificaciones. Todo eso relacionado con un sismo, con periodos relativamente cortos de vibración y un suelo relativamente rígido. La mitad de los edificios colapsados tenían 5 y 6 pisos. Altura intermedia, sismo intermedio, suelo intermedio. El daño es mayor cuando coinciden los periodos fundamentales. El periodo del suelo, el periodo del sismo, el periodo del edificio. Por eso es muy importante determinar cuáles son los periodos naturales de vibración del suelo del sitio en cada sector de la ciudad. Hacer una microzonificación para poder evaluar cuál va a ser el comportamiento de las estructuras. Dependiendo del tipo de suelo, del perfil de suelo, de la rigidez de ese suelo, vamos a tener diferente amplificación a la hora de un sismo determinado. Pero, ¿qué pasó en Ciudad de México en 1985? En 1985 no llegó un sismo de campo cercano, llegó un sismo de campo lejano, a más de 100 kilómetros de Ciudad de México. El sismo de Michoacán tuvo una magnitud grande, una magnitud de 8. La amplificación en la roca, el PGA en la roca era 0.04 G, pero la amplificación fue tremendamente grande. ¿Por qué se amplificó tanto la onda en el suelo blando de Ciudad de México en 1985? Suelo blando, gran espesor.
y llegó un sismo de periodo relativamente largo, un sismo de campo lejano. Y en ese caso, la mayoría de los edificios que fallaron tenían entre 8 y 18 pisos. Un sismo de campo cercano afectó los edificios de poca altura en un suelo rígido. Un sismo de campo lejano afectó los edificios relativamente altos en un suelo blando. El suelo, el sismo y el edificio no deben coincidir en cuanto al periodo de duración se refiere. O sea, en 1985, el sismo destruyó las edificaciones de más de 10 pisos en el suelo blando. Los edificios que fallaron en el 2017 habían soportado muy bien el sismo en 1985. Esos sismos de subducción que se originan a más de 200 kilómetros de la ciudad son de periodo largo. En cambio, los cercanos son de periodo corto. O sea, los sismos de subducción en Ciudad de México afectan algunos edificios de gran altura en la zona de suelo blando, cuando los sismos de campo cercano, periodos cortos de duración, afectan los edificios de poca altura en suelos más rígidos. Muy importante tener en cuenta esos 3 periodos de duración fundamentales. Y vamos a Bucaramanga, suelo muy rígido. Sismos esperados, sismos de campo cercano. Suelo rígido, sismos de bajo periodo. ¿Cuáles construcciones se deben afectar más? Las construcciones de poca altura. Luego, nosotros en Bucaramanga no deberíamos tener edificaciones de 5 pisos, de 4 pisos, de 3 pisos. Porque esas edificaciones de poca altura son muy vulnerables para el tipo de suelo y el sismo esperado de diseño en la ciudad de Bucaramanga. Amplificación relacionada con el suelo. Ahora hablemos de amplificación topográfica. Las ondas se amplifican en la corona y el cuerpo de los taludes. O sea, en una ciudad que tenemos colinas, tenemos taludes, las ondas se amplifican en esos taludes. El caso de Haití. Vemos las dos fotografías, izquierda antes del sismo, derecha después del sismo. La mayor parte de las afectaciones en el sismo de Haití ocurrieron en construcciones sobre ladera. Amplificación por efecto de la topografía o del relieve del terreno. O sea, lo vemos en Haití, el resultado fue catastrófico, muchos muertos, fallaron miles de estructuras en las laderas de la ciudad. ¿Cómo se genera la amplificación topográfica? En la amplificación topográfica ocurre una redirección de las ondas sísmicas por acción de la topografía y una difracción de las ondas de cuerpo y de superficie en el talud. Y un fenómeno de resonancia por redirección de las ondas sísmicas debidas a la forma topográfica.
o sea, en la corona de los taludes y en el cuerpo, en la parte superior de los taludes especialmente, se generan fenómenos de resonancia en el suelo, fenómenos de amplificación de la onda. El factor de amplificación depende de la topografía y depende también de la estratigrafía del terreno. Eso se puede analizar utilizando métodos numéricos, elementos finitos. Analizar la amplificación topográfica. Entonces, en estas ciudades donde tenemos laderas, como nuestra ciudad, en la parte alta de los taludes estamos colocando edificaciones. Y en esa zona se genera amplificación relacionado con la topografía. En un talud, un factor determinante es la pendiente. Una pendiente de 14 grados genera muy poca amplificación. En cambio, una pendiente ya de 45 grados induce una amplificación de la onda significativa. Y si es semivertical o si tiene 60, 70 grados, la amplificación de la onda es extraordinariamente importante. Entonces, la construcción de edificaciones en la parte alta de una ladera de alta pendiente es un elemento, el elemento sísmico, el que afecta el comportamiento de esas estructuras por acción de la amplificación topográfica. 14 grados, poca amplificación, 45, importante, pero 60 grados, 70 grados, la amplificación es extraordinariamente grande. Y está el efecto de cresta. El efecto de cima de talud, el efecto de cresta de talud. Cuando tenemos dos taludes al lado y lado, como en muchas de nuestras colinas alrededor de nuestras ciudades, hay un efecto de cresta en la amplificación. El ancho de la cresta genera un elemento importantísimo, especialmente cuando el tamaño de la cresta, el tamaño y la regularidad de la superficie es cercana al rango de longitud de la onda sísmica incidente. O sea, si la onda sísmica posee una longitud de onda incidente muy similar al ancho de la colina, se genera resonancia y se genera amplificación sísmica. Entonces, ese ancho de la cresta, ese ancho de la base de la cresta, el ángulo de inclinación del talud, determinan la amplificación de la onda sísmica en estas colinas, en estas laderas de nuestras ciudades. Y toda construcción que se diseñe, se construya en zonas de ladera, debe tener en cuenta la amplificación sísmica debida a esas irregularidades, tanto la pendiente de la ladera como el ancho de la cresta del sistema. Muy importante analizar la amplificación sísmica en taludes. Y hablemos de liquefacción. La liquefacción. Un suelo granular o un suelo semigranular, relativamente poco denso, relativamente blando, saturado, en el momento del evento sísmico puede aumentar en forma brusca la presión de poros, en tal forma que el suelo se comporta como un líquido. O sea,
La liquefacción ocurre porque el suelo, por sus características y las características del sismo, el suelo se comporta como si fuera un líquido. Y al comportarse como un líquido, los elementos que estén sobre ese suelo se hunden, como se observa en las fotografías. La fotografía de la camioneta, la fotografía de un terraplén en una zona marítima y unos edificios que sufrieron liquefacción hace muchos años. Liquefacción. Suelo se comporta como líquido en el momento del evento sísmico. O sea que el suelo pierde su resistencia y se comporta como un líquido. ¿Cuáles son los suelos susceptibles a liquefacción? Básicamente las arenas y los limos poco cementados, saturados. Si tenemos arena no muy densa, sin cementación, o un limo saturado, y llega un evento sísmico significativo, existe una posibilidad grande, una probabilidad de que ocurra liquefacción. Terraplenes sobre suelos arenosos. Esos terraplenes en la zona de playa. Terraplenes colocados sobre materiales de arena saturada licuable. Llega el sismo, en este caso en el Japón, se genera asentamiento brusco del terraplén que estaba colocado sobre un material granular. Los efectos de formaciones volumétricas del suelo, rotación de la estructura, asentamiento súbito, efectos de tensión y compresión lateral, deformaciones horizontales de la estructura, corrimiento lateral. La liquefacción genera daños de gran magnitud. No se deben construir edificaciones sobre suelos licuables a menos que diseñemos esa cimentación, esa estructura, para soportar los efectos de la liquefacción. Pérdida residencial, por tanto. Pérdida de volumen. Grandes deformaciones. Miren en este caso en la fotografía. El pozo del alcantarillado aparentemente se levantó cuando el suelo se hundió por efecto de la liquefacción. Y fallas en las edificaciones por pérdida de resistencia al cortante. O sea, puede generarse falla de capacidad de soporte en el momento de la liquefacción del suelo. Las deformaciones en el suelo, asentamientos por liquefacción. Miren este caso en Taiwán, en el sismo de Jijí, 1999. Se generaron deformaciones debajo de los edificios y los edificios terminaron volteando y fallando. Liquefacción en el sismo de Jijí de 1999 en Taiwán. Suelos aparentemente competentes, arenosos, saturados. Llegó un sismo de gran magnitud, los suelos se comportaron como líquidos y las edificaciones se inclinaron. Incluso puede la arena, el limo, salir a superficie como si fueran volcanes de lodo por efecto de la ebullición de la arena. O sea, la arena, al estar sometida a grandes presiones de poro por efecto del sismo, se comporta como un líquido y sale a superficie, borbollones de arena a superficie. Igualmente, asentamientos de terraplenes, de rellenos saturados,
esos rellenos saturados son muy susceptibles a liquefacción. En zonas cercanas a los puentes, en terraplenes, sobre lagos, sobre zonas de pantano. Y el esparcimiento lateral. ¿Qué es el esparcimiento lateral? El suelo, al comportarse como un líquido, se puede mover horizontalmente. Como en este caso, en el puente Michinomiya, en Kobe, en Japón, en 1995. Las pilas del puente, en zonas de suelos licuables, se desplazaron horizontalmente. Y al desplazarse horizontalmente, colapsaron las vigas del puente. Esparcimiento lateral del suelo por licuefacción del suelo en un evento sísmico. Vemos en este caso. En México, en el año 2017, cómo en estas zonas de suelos blandos, terraplenes en suelos blandos, saturados, se generaron deformaciones horizontales por esparcimiento lateral cuando el suelo se comportó como un líquido. Terraplenes en zonas cercanas al mar, zonas cercanas a ríos. Se comporta como un líquido el suelo, se desplaza lateralmente. El puente Showa, muy conocido en la literatura, año 1964, en el sismo de Niigata. Esas pilas esbeltas se movieron lateralmente en el sismo por acción de la liquefacción y fallaron la totalidad de las pilas, la totalidad de los tableros del puente. El esparcimiento lateral genera esfuerzos horizontales. En este caso había pilotes, pero aún con pilotes ocurrieron deformaciones horizontales en los pilotes. La estructura se movió lateralmente, se desplazó y miren lo que ocurrió en las vigas. Cimentaciones sobre pilotes, suelo licuable, esparcimiento lateral, rotura de las vigas de la construcción. O desplazamiento total de la estructura, como en este caso. La estructura se desplazó totalmente y se inclinó. Es común el esparcimiento lateral, especialmente en zonas cercanas a ríos, en zonas cercanas al mar. Movimiento lateral de las edificaciones en el momento de un sismo por liquefacción. Se abren las juntas de la edificación, se rompen las vigas, se forman grietas en el piso, esparcimiento lateral. Es un fenómeno muy común en zonas de suelos blandos, en zonas costeras. ¿Cómo se determina que un suelo es licuable? Hay muchos procedimientos, unos aparentemente más precisos que otros. El ensayo que más se utiliza, o que más se ha utilizado en el pasado, es el ensayo de penetración estándar o ensayo SPT. Si usted tiene el ensayo SPT, usted puede determinar, de acuerdo a las características del sismo, si el suelo es licuable, si se va a licuar el suelo en las características del sismo. También se puede determinar el potencial de liquefacción utilizando el ensayo CPT, o sea, el ensayo de Kohn. SPT, CPT
granulometría de los materiales, porque no es lo mismo una arcilla que un limo, que una grava, que un harina. Granulometría, SPT o CPT, características del perfil de suelo, características del sismo, y vemos si va a ocurrir o no, si hay la amenaza de que ocurra liquefacción. Y está el efecto de los tsunamis. Los tsunamis destruyen las estructuras por efecto de la onda del agua superficial. O sea, el tsunami genera una onda, una ola con una fuerza horizontal relativamente grande, y es lo que llamamos nosotros en las estructuras efecto tsunami, fuerza hidrodinámica de la ola contra las estructuras. En zonas de playa deberían diseñarse las estructuras para resistir los tsunamis, situación que no es común que se haga, al menos en nuestro medio. El efecto tsunami es un efecto catastrófico importante que debemos tener en cuenta. O sea, la amplificación sísmica, tanto en amplificación por el suelo como amplificación por la topografía, la liquefacción y el efecto tsunami. Adicionalmente hay que tener en cuenta situaciones como la presencia de fallas geológicas. Tenemos información, tenemos procedimientos. Nosotros